límite de algo. Es una restricción. O sea, ¿dónde puede llegar algo? Una condición o algo así. No, una condición no. De algo. Sí podría verse como una condición. ¿Por qué? Cuando estamos analizando en dos dimensiones, vamos a suponer, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una rueda. Que acá hay un elemento. Cualquiera que sea. Yo lo que puedo decir es que si llego a aplicar fuerza a este elemento, esa rueda puede moverse o en este sentido o en este sentido. Hacia donde no, pues no tendría a moverse, pues excepto si está saltando, ¿cierto? O sea, como si yo fuera una rueda en una bicicleta, la única forma que yo, o sea, ya para que se mueva a lo largo de Y, o sea, este o este, pues que en el caso hacia abajo no tendría, ¿no es cierto? Es que él pueda, por ejemplo, moverse por un carril. Si ya se mueve por un carril, entonces puede ser que esta rueda, cuando vaya por acá y esté moviendo algún elemento, pueda moverse después por acá en X. Sería la única forma. Pero ¿qué sucede? En estática vamos a tener restricciones muy simples. En estática vamos a trabajar más que todo marcos, máquinas y elementos que van a ser estáticos. Entonces, como los elementos van a estar estáticos, voy a tomarlo este elemento y voy a suponer que acá va a ir una barra, cualquiera que sea. Si ese elemento, ¿cierto? Si yo voy a hacer acá como un corte, pues para mirar qué tiene esta vaina por dentro, yo tendría el elemento y acá detrás algo así. Está como sin tinta, no me va a tocar que pare la grabación para echarle tinta. Oh, Sofi. Entonces, ¿qué sucede? La única forma de este elemento poder moverse sería pivotando. Pero si ustedes observan, él no puede ni coger para la derecha ni para arriba. No puede. O sea que él se está restringiendo. Él lo único que puede hacer es pivotar, pero no puede moverse. Entonces, cuando hablamos de una restricción, es algo con lo cual, en esta parte de estática, el elemento no va a poder hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué no puede hacer? Pues no se puede ni mover en X ni mover en Y. Y si no se puede mover, a mí me toca eso mostrarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Como si acá, dentro de este elemento, me dieran fuerzas y me dijeran, ojo, acá hay algo que no me lo está dejando ni mover en X ni mover en Y. Y a eso es a lo que llamamos pues una restricción. Si yo analizo este caso, yo estoy diciendo, acto de fe, que ahora esta va a ser mi barra. Y diría, ¿el movimiento a lo largo de X sería una restricción? Sí, no y por qué. En este caso, ¿qué es lo que llamo restricción? Lo que no puedo hacer. Ahí no sería... ¿Puedo moverme en X? No. ¿Puedo moverme en Y? No. ¿Puedo pivotar? O sea que el pivote, o sea, un vector momento, no sería restricción, porque él lo puede hacer. Restricción es a lo que yo, en estática, lo que yo no puedo hacer. ¿Listo? En este caso él puede pivotar. Por eso, si un elemento está anclado, por ejemplo, a una pared, yo digo, ¿el elemento se puede mover en X? No. O sea que yo tendría restricción en X. ¿El elemento se puede mover en Y? No. Tampoco. ¿Y el elemento puede pivotar? No, porque está anclado a la pared. Si está anclado, no puede pivotar. O sea que acá adentro generaría un momento interno. Y siempre que yo tenga una restricción, voy a colocar una componente de fuerza a lo que yo no puedo hacer. Acá hay una silla. Voy a colocar una componente de fuerza a lo que no puedo hacer. No puedo hacer. Restricción, no puedo hacer.
Pregunto, ¿el movimiento en X de este elemento es una restricción? No, ¿Por qué no? porque se puede mover. Si se puede hacer, lo que implica es que no es una restricción. Y en este caso él se puede mover. ¿Hacia dónde es que no se puede mover? Hacia allí. A lo largo de Y, ¿cierto? Y a lo largo de Y sí habría una restricción. Entonces siempre que yo empiece a pensar en restricciones, pienso es en lo que yo no puedo hacer, ¿cierto? Cuando empiezo a analizar eso, entonces a mí me toca empezar a mirar, ¿no es cierto? Y digo, ¿este elemento puede pivotar? Sí, sí. Puede pivotar y puede estar moviéndose así, ¿no es cierto? Como haciendo esto, puede moverse. Entonces, a mí me toca empezar a analizar lo que llamamos una restricción, como los elementos que, o sea, las fuerzas que voy a aplicar, que no puedo en este caso realizar en algunos elementos. Entonces, o sea, esto es lo que nosotros llamamos una viga en cantilever o en voladizo. Y usualmente las vigas en voladizo o en cantilever, si ustedes observan, están restringidas en los tres elementos, en X, en Y y en momentos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos analizando dos dimensiones, analizamos X, Y, ¿no es cierto? X, Y y unos momentos que van a ser perpendiculares a ese plano. Pero si yo lo estoy analizando ya tridimensionalmente, entonces yo ya tendría que ver, bueno, acto de fe, esto es una esfera, y esa esfera va a tener acá como una capuchita y yo voy a tener acá el elemento. Si eso es así, entonces, como el mouse, como el ratón, como un mouse. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, con el mouse me puedo mover en X, me puedo mover en Y, en Z no me puedo mover, pero si yo supongo que acá hay como una rótula, como lo que tenemos en la rodilla, entonces ese elemento podría pivotar con respecto pues a cualquier eje. Entonces, esta bolita de este mouse, ¿no es cierto? Si lo estuviéramos analizando tridimensionalmente, tendría una restricción, en este caso. Y la restricción se está generando es con respecto, por ejemplo, a su plano perpendicular. Cuando nosotros tenemos restricciones, las colocamos con un vector de fuerza. Por ejemplo, acá yo tengo una restricción. ¿Y yo qué digo? Las fuerzas que voy a colocar son fuerzas de restricción. O sea que son fuerzas con las cuales el elemento no puede realizar, no puede hacer. ¿Por qué sucede esto? Usualmente en estática nosotros vamos a coger, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente, una estructura. Esa estructura, acto de fe, le pongo una carga. Entonces, en el momento en que yo estoy aplicando una carga, realmente este elemento pues tendería a deformarse. Poquito, pero se deforma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy analizando en dos dimensiones, en 2D, ¿cierto? Lo que voy a decir es, las restricciones máximas que yo voy a tener en un elemento de estos para hacer fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos. Que ya sabemos que el momento pues sería perpendicular, o sea, con respecto a Z. Si estamos hablando de X y siempre vamos a colocar una serie de fuerzas. Con lo cual, si yo quiero analizar este elemento como un elemento estático, yo podría decir lo siguiente: voy a quitarle los apoyos, o sea, voy a borrarle esto y voy a borrarle esto. Entonces me toca colocar y reemplazar en estos elementos componentes de fuerza. ¿Por qué? Porque esas componentes de fuerza lo que están haciendo es que con la carga que estoy aplicando acá, una carga P, estas componentes de fuerza empiezan a generar fuerza para dejarme eso en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Entonces,
cojo mi elemento, punto de P, que este es mi elemento, tengo la fuerza P que estoy aplicando, pero voy a analizar restricciones y digo, bueno, este elemento, en caso de que se aplique una fuerza, ¿se puede mover en X? No. ¿Este de acá? No. Ojo, yo estoy quitando la restricción, pero era como el desmembramiento que hacíamos cuando hacíamos, por ejemplo, el análisis de un elemento y una cuerda de tensión. Acá yo lo estoy soltando, pero realmente yo decía, bueno, si el elemento está en tensión, este elemento siente la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario, o sea, en compresión. Básicamente, ¿qué significa esto? Esto es una fuerza de restricción. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, ¿por qué? Porque va en un solo componente, pero yo podría partir esto como en X y esto como en Y. Y si ustedes observan, este elemento con respecto a ese cable podía pivotar. Si yo lo soltaba, ¿es cierto? Del lado de acá, ese elemento podía pivotar, porque iba a estar agarrado a ese elemento. Digamos que no fuera un cable, digamos que fueran dos barras. Entonces yo voy a tener una barra y voy a tener otra barra. ¿Qué pasa? Si yo tengo esas barras, me tocaría a mí analizar acá un pivote. Y yo voy a decir, bueno, si yo tengo esta agarrada y este lo suelto, lo más probable es que esta empiece a pivotar. Pero este elemento también va a estar a tensión, en caso que por acá, por ejemplo, se coloque una carga P, ¿cierto? Y la tensión usualmente va a lo largo de ese elemento. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cómo va a sentir la fuerza de este elemento. Entonces yo lo desmembraba. Y yo decía, bueno, si este elemento lo está sintiendo en esta dirección, pues este lo tiene que sentir de la misma magnitud, pero en sentido contrario.